Un, un día más me pongo en contacto con ustedes. Creo que ya llevamos 7 u 8 webinars de esta serie y qué duda cabe que me gustaría recibir de ustedes algún tipo de feedback, algún tipo de reacción, de crítica, de propuestas de mejora, pero desgraciadamente hasta ahora no tengo mucha. Espero que con el paso de las semanas efectivamente pueda yo recibir preguntas, críticas, quejas, ruegos, sugerencias que me permitan mejorar esta serie de webinars que con tanta ilusión hemos comenzado. No tenía previsto yo hoy, lo tenía previsto para otro día, presentarles a uno de los grandes expertos en estrategia actuales. Tristemente se llamaba Clayton Christensen, y digo tristemente se llamaba porque falleció el día 20 de enero de 2020. Su gran aportación a la ciencia del management, de la gestión empresarial, es el concepto de tecnología disruptiva. Y uno de los ejemplos que analiza para explicar este concepto es la desaparición de las empresas siderúrgicas integrales con sus enormes altos hornos, por ejemplo en Estados Unidos, US Steel y Bethlehem, porque fueron naciendo y desarrollándose y creciendo empresas siderúrgicas o acerías compactas que utilizan la chatarra como primera materia. Estas últimas, las acerías compactas, empiezan ofreciendo productos que tienen menos valor añadido, pero a un precio mucho más bajo que las acerías convencionales. Pero poco a poco va subiendo la calidad y la variedad de sus productos hasta que llevan a la quiebra a esas grandes empresas que han dominado el mercado del acero durante más de 100 años. Porque estas últimas, las grandes, han sido incapaces de reaccionar porque se centran en sostener y apoyar sus tecnologías existentes, aún con mejoras de productividad, pero son incapaces de mirar hacia afuera y ver lo que está ocurriendo en el mercado. La inspiración del profesor Christensen para crear su teoría de la tecnología disruptiva nació al observar la desaparición de una compañía americana, Digital Equipment Corporation, en el año 1988. ¿Cómo podía un equipo directivo que había sido acertadamente alabado por su brillantez, por todas las publicaciones de management populares, haber caído tan torpemente? Al caer la estrella de Digital, la prensa del management, de la gestión, echó la culpa a la ineptitud de la dirección de Digital. Pero el doctor Christensen observó que todas las demás compañías de miniordenadores cayeron al mismo tiempo. Puesto que nadie se pone de acuerdo para quebrar, otras causas son las que lógicamente entraron en juego. Y llegó a la conclusión de que la última razón de la implosión del sector de los mini ordenadores no era solo el ascenso del ordenador personal, lo que llamamos el PC, sino lo que el PC representaba.
una tecnología disruptiva para que las empresas de miniordenadores no pudieron responder. Por esas fechas, el que era presidente de IBM llegó a decir que no veía un gran mercado para el PC. La teoría de la tecnología disruptiva se convirtió en la base de su libro, que fue valorado como el mejor libro de management por el Financial Times, y el libro se llama El dilema del innovador, cuando las nuevas tecnologías hacen que fracasen o que caigan las grandes empresas. Y su impacto fue aún más potente porque no prescribía nuevas reglas del management o soluciones estandarizadas, sino que enfrentaba a las empresas con su escalofriante visión sobre el futuro del mundo. Una empresa puede hacerlo bien todo, escuchar a sus clientes, invertir en investigación y desarrollo, competir agresivamente y, sin embargo, ser víctima de una tecnología o de un modelo de negocio nuevo que al principio parecen casi irrelevantes. Sean digital equipment, sea el PC, sea Sears enfrentándose a Walmart, o los fabricantes de excavadoras con tracción por cable enfrentándose a los sistemas hidráulicos, las compañías líderes declinaban y a veces morían no por los avances de sus competidores, sino a manos de jugadores nuevos con soluciones de inferior calidad, inferior de momento. La sabiduría tradicional sostiene que las compañías que se hacen grandes y exitosas generan una aversión al riesgo y evitan la innovación. Y el doctor Christensen, tristemente fallecido, como acabo de decirles, descubrió que no era así. Las grandes empresas, dice Christensen, aciertan adoptando innovaciones que él llama tecnologías de mantenimiento y que con frecuencia son responsables de grandes avances en el desempeño, en la productividad, en la eficacia de la empresa. Y define la tecnología de mantenimiento como una innovación que facilita a los líderes de un sector hacer algo mejor para sus clientes actuales y sus clientes, llamémosle estrella, los mejores. Pero por otra parte, la tecnología disruptiva es un producto o servicio que los mejores clientes no pueden utilizar y que tienen márgenes de beneficio sustancialmente más bajos y que las empresas que dominan el mercado no pueden soportar. Las empresas ignoran las innovaciones de la tecnología disruptiva por razones perfectamente racionales, pero por esas mismas razones, al cabo de poco tiempo, mueren. Las empresas son incapaces de verlo porque se focalizan en sus clientes mejores y más rentables e ignoran otros mercados potenciales o clientes que necesitan productos más baratos. Esta visión estrecha, dice Christensen, ignora el hecho de que todo el mercado se caracteriza por tres trayectorias de cambio diferentes. La primera es la mejora en la productividad, en el desempeño, y que los clientes pueden utilizar de inmediato, porque encaja con sus propias necesidades de cambio. La segunda trayectoria es que hay avances tecnológicos impulsados por mejoras tecnológicas de mantenimiento, recuerden, son las que sirven para mantener con más productividad las empresas actuales. Y finalmente, hay desempeños o rendimientos nuevos facilitados por una tecnología disruptiva que en general
empieza por un nivel de desempeño inferior, pero rápidamente mejora hasta que satisface la mayoría de las necesidades de sus clientes. Lo que abre la puerta a las tecnologías disruptivas es la tendencia de todas las empresas de éxito de encajar su desempeño con los clientes más exigentes, e incluso superando las necesidades de estos últimos. Christensen basa su teoría en una observación rigurosa de los fenómenos empresariales, en una clasificación meticulosa de las condiciones que afectan a estos fenómenos y un ciclo para empezar una y otra vez de contrastar la teoría con sus observaciones. Fíjense que esto es muy importante porque a continuación va a definir qué es y cómo se hace una teoría. Dice Christensen que demasiados teóricos empresariales se equivocan en lo que llama mala práctica académica, promoviendo teorías y seleccionando casos que las justifican sin someterlas nunca al rigor, al contraste del mundo real. Recalca que la comprensión de lo que son las tecnologías disruptivas es una forma muy valiosa de que los directivos reencuadren, vean de otra forma cómo funciona el mundo y para crear empresas consistentemente innovadoras. Las empresas que alinean sus procesos y valores con las acciones de los innovadores no necesitan repetir el pasado y, de hecho, pueden beneficiarse de una ola tras otra de oportunidades nuevas. A pesar del poder que tienen para hacer caer grandes empresas, las tecnologías disruptivas prestan un beneficio a un bien mayor, porque aunque puedan sufrir las grandes existentes, en general los clientes se benefician, como también se beneficia a la humanidad en sentido amplio, de estas innovaciones disruptivas. Christensen, y voy terminando esta transparencia, que ya comprendo que es muy larga, pero me ha parecido importante presentarles precisamente en el aniversario de su muerte las ideas de uno de los grandes de todos los tiempos de la estrategia empresarial. Digo que Christensen explica una teoría de cómo se construye una teoría. En la primera etapa del desarrollo de insights, de visiones profundas, todo lo que pueden hacer los investigadores es observar los fenómenos, qué ocurre a mi alrededor, qué ocurre en el mundo. En segundo lugar, clasifican estos fenómenos de forma que les ayude a simplificar las complejidades del mundo y también de forma que puedan ignorar diferencias que no sean relevantes y para hacer conexiones entre las cosas que parece que pueden importar. En tercer lugar, y basándose en el sistema de clasificación, proponen una teoría. La teoría es una afirmación de qué causan las cosas y por qué, y en qué circunstancias. A continuación, una vez que han pensado en la teoría, vuelven a utilizarla y dicen, si esta teoría es correcta, cuando ponga mi vista en el mundo y observe más fenómenos en esta circunstancia particular, esto es lo que yo debiera ver, porque es lo que se ajusta a la teoría. Si la teoría predice acertadamente lo que ve, se confirma que es una buena teoría. Y si no lo confirma, pues hay que volver al principio para rehacer la teoría, y ese es el ciclo al que me refería.
Ya les he dicho al principio de esta serie de webinars que el objetivo de cualquier empresa u organización es su duración, su perdurabilidad, su sostenibilidad. Y no es una idea mía. Les presento en esta transparencia tres ejemplos de fuentes, pues fuentes realmente valiosas y creíbles. El primero es el Academy of Management Journal, que dice que el criterio final de la eficacia a largo plazo de la organización son el crecimiento y la supervivencia. Mucho más tarde, en 2006, otro autor dice que, citando a Peter Drucker, que la supervivencia es la medida definitiva del desempeño a largo plazo. Para sobrevivir a largo plazo, las organizaciones han de satisfacer las demandas de todos los proveedores de recursos críticos y un retorno satisfactorio, ajustado al riesgo de los accionistas. Es decir, tienen que tener presente a sus accionistas para que tengan un rendimiento razonable, pero también tiene que tener en cuenta a clientes, a proveedores, a competidores y al marco regulatorio y a las normas, digamos, del país o del Estado o de la zona económica en la que viven. Y que la capacidad de la dirección de la empresa para adaptarse a los cambios del entorno determina su supervivencia. Sigo en esta otra transparencia con otras citas de autoridad, muchísimo más que la mía. En primer lugar, de Peter Drucker, otra vez, que dice que la supervivencia es un asunto importante por dos razones. La primera, que es claramente la condición necesaria para el éxito a largo plazo, y dadas las altas tasas de mortalidad empresarial, no es trivial pretender la supervivencia. Le preguntaron a Peter Drucker, y creo que esto ya se lo he comentado en algún otro webinar, pero no me importa repetirlo, le preguntaron que si el objetivo principal de las empresas era ganar dinero. Y él contestó, mire usted, la relación que hay entre ganar dinero y sobrevivir, supervivir, es la misma que tenemos los humanos entre vivir y respirar. No hemos venido a este mundo a respirar, pero respirar es imprescindible para vivir. Por lo tanto, los beneficios no son el último y único objetivo, pero son necesarios para asegurar la supervivencia de la empresa. Y en tiempos turbulentos como los que vivimos, la primera tarea de la dirección es asegurar la capacidad de supervivencia de la institución, asegurar su fortaleza estructural y su solidez, asegurar también que tendrá la capacidad para sobrevivir a un golpe, a una mala racha, adaptarse a un cambio repentino y para aprovechar oportunidades nuevas, que es lo que Christensen ha llamado la innovación con tecnologías disruptivas. Entonces existe un ecociclo de las organizaciones, como existe un ecociclo de la vida humana en el mundo. Pues no es una teoría o una hipótesis, es un modelo mental. ¿Recuerdan la idea de modelos mentales? Que son
las visiones que tenemos del mundo y que son consecuencia de nuestras experiencias. Recuerdan que hemos tratado, creo que ampliamente, este concepto. Es una analogía que ayuda a sus usuarios a organizar sus experiencias y pensamientos. Aplicado este ecociclo a las organizaciones, consiste en 3 contextos: confianza, lógica y poder. Hay contextos internos en los estados de ánimo dominantes en las organizaciones que forman parte de lo que se llama el clima organizativo. Y el mejor indicador del clima es el tipo de relaciones entre los miembros del grupo de altos directivos. Añadiría yo, el mejor indicador es el tipo de relación no solamente entre los altos directivos, sino entre todas las personas de la organización, cada una en su nivel de responsabilidad. Recuerdan que hemos dedicado 3 webinars a hablar del cerebro y yo les planteaba que el objetivo o los objetivos fundamentales del cerebro son 2. El primero es nuestra propia supervivencia y el segundo es el cultivo de las relaciones con los demás. Pero que recuerden del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y hemos reducido el ejercicio de la gestión empresarial al lado izquierdo, al lado racional, al lado de lo verbal, y hemos olvidado y hemos perdido vitalidad porque en la conexión de la vida diaria de la empresa es tan o más importante la parte emocional, la parte intuitiva, cómo nos sentimos, y todo esto se está dejando de lado en muchas organizaciones. ¿Cuál es la clave de la estrategia? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la visión, de la misión, por supuesto del liderazgo. Pero la clave es siempre la misma: descubrir los factores críticos de una situación y diseñar una forma de coordinar y de focalizar las acciones para afrontar estos factores. La mayor responsabilidad de un líder es identificar los retos más importantes que se interponen al progreso y diseñar un enfoque coherente para superarlos. El líder, y esto también lo hemos hablado, tiene una posición dentro de la empresa, de la organización, en la que un pie, una parte de él, está dentro de la organización. Pero otra parte, el otro pie, tiene que estar fuera, tiene que estar mirando lo que está ocurriendo en el entorno competitivo, qué están haciendo los competidores, cómo está cambiando la tecnología, cómo está cambiando los usos y las costumbres, porque ahí va a descubrir los retos que va a tener que abordar si quiere asegurar la supervivencia de la empresa. La buena estrategia no se queda en instarnos a avanzar hacia una meta o visión. Reconoce honestamente los retos que hay que afrontar y proporciona enfoques para superarlos. Cuanto mayor es el reto, más se focaliza la buena estrategia en coordinar esfuerzos
para lograr un potente golpe competitivo o un efecto por el que se resuelvan los problemas. Pero recuerden esa idea: cualquiera que tenga una posición directiva tiene que tener un pie dentro de su propia organización, observando lo que pasa, introduciendo mejoras, mejorando las relaciones, la comunicación, con empatía, pero al mismo tiempo tiene que tener el otro pie fuera. Tristemente, en mi vida profesional he dado con magníficos empresarios que gestionaban muy bien sus empresas, que eran muy productivas y muy rentables, pero tenían como miedo a salir al mercado, a salir al mundo, a salir del cascarón de su empresa para observar lo que estaba ocurriendo y para de esa observación extraer conclusiones acerca de cómo la empresa debería ir cambiando para precisamente asegurar su supervivencia.
Creo que en estos webinars, una de mis tareas, incluso una de mis obligaciones, es citarles brevemente algunos autores. Ya lo he hecho al comienzo de este webinar y también en otros anteriores, para que aquellos de ustedes interesados puedan luego profundizar, si lo desean, en el pensamiento de estos autores que para mí y en mi formación han sido fundamentales, pero no solamente lo digo yo a título particular, es que son reconocidos mundialmente. Entre ellos están también Hamel y Prahalad. Hamel es un norteamericano y Prahalad, también fallecido, igual que el doctor Christensen recientemente, escribieron y pensaron hacia los años 90 del siglo pasado el concepto de intención estratégica, que implica un punto de vista particular sobre el mercado a largo plazo. ¿Cómo va a ser? Es porque tienen ese pie fuera y desde ahí miran el mercado y hacen sus intuiciones, pero que luego tienen que contrastar sobre cómo va a estar el mercado en el largo plazo y la posición competitiva que una empresa espera desarrollar a lo largo de la siguiente década. Hace falta una visión pues, del orden de 8 o 10 años. Por lo tanto, transmite al personal y transmite también a sus clientes y transmite al mercado una sensación de dirección, porque implica un punto de vista competitivo específico del futuro. Al mismo tiempo, ofrece a los empleados la promesa de explorar un territorio competitivo nuevo. Cuando, y esto yo lo he escrito en otro lugar, se observan en diversas, diferentes empresas y organizaciones un malestar profundo, una idea de vamos a trabajar, pero veremos a ver cuánto dura esto. Muchas veces, por no decir todas las veces, se debe este malestar que se transforma en estrés. Y recuerden cómo el estrés perjudica, daña gravemente la parte más humana, la parte racional y la parte pensadora de nuestro cerebro, porque no ven en quienes les dirigen una visión, un futuro que les dé cierta seguridad. Vivimos en un mundo muy inseguro, que acaba en la mayor inseguridad de todas. Pues en la medida de lo posible, tenemos que hacer ese mundo menos inseguro, ofreciendo los directivos, los líderes, las personas responsables, una cierta visión a largo plazo o a medio plazo que haga creer a las personas implicadas que están en una organización que no les va a dejar en la calle. Por lo tanto, hay un componente emocional y es una meta que los empleados juzgan valiosa entre otras razones porque, como les he dicho, les produce o mejor dicho, les quita o les reduce el nivel de estrés que es inherente al ser humano, que es inherente a vivir.
¿Y qué es la estrategia sino dialogar sobre el futuro de la empresa? El papel más importante de los procesos estratégicos es la legitimación del diálogo que se tiene que generar en las organizaciones en torno a las cuestiones estratégicas y que producen mejoras para la organización, pero también mejoras en el desarrollo de las capacidades de pensamiento, entre otras razones, porque nuestra capacidad de pensamiento aumenta cuando el estrés disminuye. Por lo tanto, son procesos en los que se mira a largo plazo y son importantes frente a los urgentes del corto plazo. ¿Cuántas veces oímos a directivos: no tengo tiempo más que para el día a día, no tengo tiempo para pensar hacia adelante y para ver, o por lo menos intuir cuál va a ser el futuro de mi empresa y de mi mercado? Pues estos directivos están profundamente equivocados. Y una de las razones de la gran mortalidad de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, es precisamente que sus directivos no se ocuparon más que del día a día y dejaron de pensar en el futuro, de dialogar sobre el futuro. Esto es lo que acabo de decirles, una defensa de la visión a largo plazo frente a los problemas que plantea el cortoplacismo o la visión a corto plazo, que no es un fenómeno actual. Un gran economista de finales del 19 y principios del 20 dijo: somos como niños pequeños que cogemos las ciruelas del pudding para comerlas inmediatamente. Alfred Marshall. Otro gran economista ya de este siglo, Charles Pigou: nuestra facultad telescópica es defectuosa. Los neurocientíficos que estudian las imágenes de los senderos del cerebro han descubierto que el comportamiento paciente, el comportamiento de visión a largo plazo, el comportamiento de mirar al mercado y de hacer intuiciones sobre la dirección o las direcciones que ese mercado puede seguir, está asociado con la corteza prefrontal. Recuerden que la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro que está justamente encima de los ojos, es lo que nos hace específicamente humanos. Frente a las personas impacientes que son menos fiables porque solamente utilizan la, la parte límbica, mejor dicho, no utilizan la parte límbica y por eso son menos fiables. Y la parte límbica es donde está esa visión a medio y largo plazo. Por lo tanto, el objetivo de la sostenibilidad debe ser el primer objetivo de cualquier directivo. El hasta hace poco consejero delegado de Novo Nordisk, una gran empresa farmacéutica, dice que la sostenibilidad es una forma de gestionar el planeta como si fuéramos arrendatarios de nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos nos lo arriendan más que como si lo hubiéramos heredado de nuestros padres.
Y luego hay que tener en cuenta que las organizaciones virtuosas, pero no competitivas, no formarán parte de nuestro futuro. Es el arte de lo posible. Es cierto que tenemos que tener organizaciones más virtuosas, sobre todo a la vista de los escándalos que ha habido siempre, pero en los primeros años en los primeros años de este siglo se han puesto más de manifiesto, sobre todo en los Estados Unidos de América y en otros países también. Muchos directivos están en la cárcel. De hecho, y eso se lo cuento como una anécdota, es tal la cantidad de directivos que están en la cárcel, condenados a penas muy largas, que ha surgido en los Estados Unidos una nueva profesión que es la de consultor para directivos que están en prisión. Sería una especie de coaching para que supieran que durante años y años y años, algunos están condenados a cadena perpetua, ya no van a vivir como han vivido y que tienen que saber adaptarse a las nuevas circunstancias. Fíjense cómo, y esto es una broma, los directivos que han cometido delitos o irregularidades necesitan recurrir a una nueva profesión que les ayude a vivir en la cárcel. Y luego, las buenas estrategias son la excepción, no la regla. Y el problema no se ha resuelto, sigue creciendo. La mayoría de los líderes organizativos dicen que tienen una estrategia, pero en realidad no la tienen. Lo que sí hacen es adoptar una mala estrategia que tiende a prescindir de detalles molestos como los problemas. Es decir, cuando se encuentran en el mercado ante sus competidores, ante sus rivales, ante nuevas tecnologías, niegan la realidad, dicen que eso son modas pasajeras, porque son detalles molestos que no encajan en una visión cuadriculada, una visión muy cimentada y de la que les cuesta mucho trabajo salir. La mala estrategia esconde su fracaso en guiar con el lenguaje de metas ambulosas, la ambición, la visión, los valores. Por ejemplo, la visión. ¿Han visto ustedes la visión de alguna o de muchas empresas? Pues muchas de ellas dicen, por ejemplo, ser la mejor empresa del mundo en nuestro mercado o en nuestro producto. Contar con los mejores colaboradores, operarios, técnicos que puedan existir en el mundo. Todo esto es ampuloso porque la mayoría de las empresas nunca van a poder llegar a contar con los mejores en todo, a ser los mejores en todo. Y eso es porque predominan las malas estrategias. Y luego están lo que llaman en inglés los vendedores de aceite de serpiente, que eran esos charlatanes. Yo también los he visto en España cuando era joven, que en los mercados, en las ferias, se ponen a ofrecer productos que sirven para todo, que lo curan todo, que lo solucionan todo. Por ejemplo,
un directivo con el que yo he trabajado decía: la estrategia es no abandonar nunca hasta que ganes. Pues esos charlatanes, esos vendedores de aceite de serpiente que todo lo curan, lo que hacen es transmitir eslóganes, un lenguaje de cotilleo empresarial que es cada vez más común, porque lo que hace es cortocircuitar la capacidad inventiva y no consigue distinguir las tareas y las virtudes fundamentales de los directivos de primer nivel. Les he citado antes al doctor Christensen y estoy ahora leyendo uno de sus últimos libros que se llama ¿Cómo medirá usted su vida? Es decir, cuando llegue los últimos años de nuestra vida, ¿cómo valoraremos lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer? Por lo tanto, la estrategia no es un concepto útil si es sinónimo de éxito. Tiene que ser más sinónimo de durabilidad, de sostenibilidad. Ni tampoco es una herramienta válida si la confundimos con ambición, determinación, liderazgo inspirador e innovación. Estas cosas intervienen todas en la estrategia, pero la estrategia tiene que ser mucho más, porque decide el camino, identificando cómo, por qué y dónde han de aplicarse el liderazgo y la determinación. Una palabra que puede significar cualquier cosa ha perdido su fuerza. Para dar contenido a un concepto hay que delimitar las líneas, marcando lo que significa y lo que no. Para empezar nuestro viaje hacia la claridad, es útil reconocer que las palabras estrategia y estratégico con frecuencia se usan de forma descuidada para describir y explicar a posteriori decisiones tomadas por los cargos superiores de la empresa. Por el contrario, el término estrategia debería significar una respuesta coherente ante un desafío en el que se encuentra o se va a encontrar la empresa. Al revés que una decisión o una meta solas, una estrategia es un conjunto coherente de análisis, conceptos, políticas, argumentos y acciones que responden a un reto, a un desafío en el que la organización se juega mucho. Se habla mucho de que la estrategia es buena o que fue buena, pero que lo que pasó es que no pudimos ejecutarla, que fue mala la ejecución. La buena estrategia incluye también la ejecución, incluye un conjunto de acciones coherentes. No son los detalles de la implantación, no son algo superficial y lateral o secundario, son el punto fuerte de la estrategia. A una estrategia que no define una variedad de acciones plausibles, claro, es decir, que sean posibles, factibles e inmediatas, le falta un componente esencial, que es precisamente cómo vamos a actuar. La mala estrategia tiene una vida y una lógica propias. Es un edificio endeble basado
en cimientos equivocados, en cimientos situados en arenas movedizas. La mala estrategia puede evitar activamente el análisis de los obstáculos porque el líder cree que pensamientos negativos se interpondrán en su camino. Es decir, no quiero analizar a este problema a fondo porque me van a aparecer pensamientos negativos que me van a dificultar el camino. Pero claro, eso es esconder la cabeza bajo la arena, esconderse. Los líderes pueden crear una mala estrategia, equivocando el trabajo estratégico, creyendo que es un ejercicio de fijación de metas en lugar de resolución de problemas. O también, a veces, por el afán de no molestar, por el afán de no incordiar, por el afán de no generar, a veces, debates, a veces conversaciones, como hemos visto ya en webinars anteriores, prefieren no remover nada por la idea de que si lo remueven van a ofender a alguien y no quieren ofender a nadie y generan una estrategia que trata de contentar a muchos en lugar de focalizarse en recursos y acciones. Pero fíjense ustedes, y recuerden lo que les he dicho hace 2 o 3 transparencias, esta idea de contentar a muchos es una idea de contentar a muchos ahora, en el corto plazo. Pero los trabajadores, incluso los de nivel más bajo en la escala de responsabilidades de cualquier empresa, captan porque el cerebro es capaz de hacerlo y traducen en malestar, en estrés, en poca productividad, en venir al trabajo como una maldición, digo, lo traducen en todo esto cuando se dan cuenta y se lo dan porque son personas que además de en la empresa tienen su otra vida o tienen otra parte de su vida, mejor dicho, y porque ven cómo reaccionan los competidores y ven cómo salen productos nuevos y ven cómo su empresa se va quedando atrás. De tal manera que en muchos tratados de liderazgo se dice que los líderes tienen que ser empáticos, comprensivos, cercanos, amables, pero todo eso está muy bien y es necesario, por supuesto, pero tienen que ser estratégicos porque es la estrategia y cómo se ejecuta y cómo las personas que trabajan en la empresa comprueban cómo la estrategia ejecutada es eficaz y la empresa sobrevive y mejora, lo que les da seguridad. Y la seguridad en un mundo tan inseguro, para muchos de nosotros, seguramente es más valiosa que la empatía. Si va unida a la empatía, a la cercanía, qué duda cabe que es lo ideal. Pero si yo tuviera que escoger entre si prefiero un líder carismático, empático y amable o un líder estratégico, yo preferiría, sin duda, a este último. Hemos hablado de cómo en la estrategia, en la intención estratégica, hay o tenemos que tener esa capacidad de mirar al mercado, de mirar al futuro a unos 8 o 10 años
Y nuestro cerebro está preparado para hacerlo, este trabajo. Y el cerebro lo llama viajar en el tiempo mental. Y es una facultad que nos permite proyectarnos a nosotros mismos hacia atrás en el tiempo para revivir o hacia adelante para previvir los acontecimientos. Como les digo, esta es una cualidad de nuestro cerebro que ha servido para nuestra supervivencia. Por lo tanto, los viajes al pasado y al futuro comparten las mismas características fenomenológicas y activan partes similares del cerebro. También se conoce como memoria episódica el recuerdo, el revivir acontecimientos pasados. Cada vez se acepta más que el viajar en el tiempo mental, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, están relacionados y que la ventaja evolutiva última, la ventaja que nos va a permitir la supervivencia, debe radicar en la capacidad de acceder al futuro. Una de las técnicas más actuales y más utilizadas en todas las organizaciones es la construcción de escenarios, que es imaginar futuros. Imaginar futuros plausibles. Es decir, no tiene ningún sentido dentro de una empresa imaginar cómo de manera masiva iremos a vivir a la Luna. No digo que esto sea imposible, pero desde luego no está en un escenario razonable de 10 o 15 años. Los seres humanos hemos tenido un éxito extraordinario en la planificación previsora, en conformar el futuro que nos permite influir en la misma Tierra de forma extraordinaria, aunque no siempre benevolente. Proponemos que el viaje en el tiempo mental proporciona mayor flexibilidad conductual para actuar en el presente con el fin de incrementar las probabilidades de supervivencia futura. Por lo tanto, el núcleo del viaje en el tiempo mental es que mejora la adaptación biológica futura, de forma que el viaje al tiempo mental pasado es subsidiaria de nuestra capacidad para imaginar los futuros, para imaginar escenarios futuros. Y el rol primario del viaje al tiempo mental al pasado es proporcionar solo algunas ideas, algunos componentes, algunas primeras materias con las que construir e imaginar futuros posibles. Y esto se hace con la utilización de escenarios
que voy a desarrollar a continuación. La hereditabilidad, la herencia, es una característica esencial de toda la vida. La maravilla del ADN es su capacidad para generar un organismo nuevo muy similar al del progenitor. El ADN es clave de la identificación diacrónica en la naturaleza. Y la cultura corporativa es la clave en la identificación diacrónica de las organizaciones. De la misma forma que el entorno natural cambia de forma que favorece a algunas especies y condena a otras, con eras glaciares, sequías, desastres, el cambiante entorno empresarial impone demandas a las organizaciones para aprender y cambiar. Los escenarios, la técnica de escenarios, se adapta especialmente a esta necesidad porque nos permite considerar futuros alternativos y al hacerlo estamos reinterpretando nuestros pasados. No solo así aprendemos sobre el futuro. Con la utilización de los escenarios aprendemos más de nuestra identidad organizativa, quiénes somos realmente y qué podemos llegar a ser. Perdonen por la falsa modestia, pero yo soy el único autor de un libro sobre escenarios en español. Ese libro está descatalogado, pero lógicamente yo tengo el PDF y si alguno de ustedes estuviera interesado, con muchísimo gusto se lo envío. En definitiva, la clave de la estrategia o una clave fundamental es la disposición del cerebro para mirar hacia el futuro. La cognición humana se orienta hacia el futuro. Es proactiva más que reactiva. Está impulsada por metas, planes, aspiraciones y sueños. Todo ello en el ámbito del futuro, no del pasado. Estos poderes cognitivos dependen de los lóbulos frontales. Recuerden la corteza medial prefrontal, pero que es lo que está directamente encima de los ojos. Pero toda la parte frontal de los lóbulos frontales tienen ese poder cognitivo de trabajar sobre el futuro. En un sentido amplio, los lóbulos frontales son el mecanismo del organismo para liberarnos del pasado y proyectarnos hacia el futuro. Dotan al organismo la capacidad de crear modelos neuronales de cosas como prerequisito para hacer que esas cosas se hagan realidad. Es decir, primero las imaginamos y luego las hacemos realidad. Modelos de algo que no existe aún, pero que uno quiere hacer que existan. Cuando se exponen al organismo a patrones de señales nuevas, señales del mundo exterior, cambian los contactos sinápticos. Recuerdan que las sinapsis eran las conexiones entre unas neuronas y otras. Y las propiedades bioquímicas y eléctricas cambian gradualmente en constelaciones distribuidas complejas. Y tal como lo entendemos, esto es el aprendizaje. Vamos pues a la última transparencia de este webinar de hoy y veamos un poco el resumen de algunas de las cuestiones, de los temas que hemos abordado. En primer lugar, dijimos, recordarán ustedes, que
el directivo, la persona que tiene una responsabilidad en una organización, tiene que tener la capacidad de explorar futuros plausibles donde esté la supervivencia de la organización y a la vez explotar las ventajas competitivas actuales. Sería un poco como lo que el doctor Christensen llamaría a la exploración, lo llamaría la búsqueda de innovaciones disruptivas, y la explotación sería lo que él llama técnicas de mantenimiento de la empresa tal como es actualmente. Luego hemos hablado de la expansión, que es imprescindible, pero al mismo tiempo la focalización. No podemos, ninguna empresa puede hacer todo para todos los clientes al mismo tiempo. Tiene que elegir, sin perjuicio de que tengan en la recámara alternativas por si la que van a aplicar no funciona. Tienen que decidir a qué tipos de clientes se van a dirigir, a qué mercados, con qué tipo de productos, y eso excluye otras alternativas, porque todo a la vez no lo podemos hacer. También hemos hablado de lo que ya conocemos de la empresa, y que lo que ya conocemos mirando hacia atrás de su historia, pero también de que tenemos que estar pendientes de lo que va emergiendo, de lo que va apareciendo, y que si cerramos los ojos y solamente estamos en el día a día, no vamos a poder ver y por lo tanto aprovecharnos de lo emergente. La conexión del pasado con el presente y con el futuro. Aquí hay un texto, una frase que he puesto en inglés, path dependency, que quiere decir dependencia del camino recorrido. Todos a nivel personal, pero las empresas también a nivel organizativo, tienen una dependencia de su historia, de su recorrido. Pero eso es incompatible con la exploración y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Hemos hablado del viaje en el tiempo mental y de marcadores somáticos que todos tenemos que pueden estar indicándonos, y ya lo he citado anteriormente, y a muchas personas de nuestras organizaciones, que la estrategia actual o la ausencia de estrategia nos lleva al desastre, lleva a la quiebra, al fin de las organizaciones. No podemos dejar de prestar atención a las personas al tiempo que prestamos atención a la tarea estratégica. Son dos tareas imprescindibles y la una no funciona sin la otra. Si solo estamos pendientes de la tarea, seguramente el presente nos irá muy bien, pero no vamos a poder conquistar, ganar los corazones de las personas porque no les prestamos atención. Y cuando les prestamos atención y tenemos esa visión estratégica y los trabajadores lo comprueban, es cuando están más contentos y con menos estrés en la organización. El mirar hacia adentro y hacia afuera ya lo he citado anteriormente. Y luego está lo que demandan los clientes actuales, porque no conocen otra cosa. Pero Steve Jobs, el creador de la compañía Apple, él pensó que también podrían existir productos que podrían demandar si se los ofreciera, pero si nadie, y de ahí sale la idea primero del iTunes,
luego del iPhone, en fin, de toda la familia de productos que han hecho un líder mundial a esta compañía. El acuerdo total y prematuro es contraproducente. Que hay un fenómeno que también, permítanme que lo haya puesto en inglés, groupthink, que es la idea de que es necesario que este grupo esté cohesionado y para eso es mejor llegar a acuerdos, aunque sean prematuros, antes de abordar cuestiones que pudieran producir divisiones, que pudieran producir controversias. Pero en estas divisiones y en estas controversias está muchas veces la respuesta al futuro de la empresa. La paradoja de Abilene, no sé si os la he contado anteriormente, es que un día muy caluroso en el estado de Texas, en Estados Unidos, una familia está abanicándose, sudorosa, el calor es sofocante, y uno de la familia dice, ¿por qué no nos vamos a Abilene a comer una hamburguesa? Y otro dice, bueno, pues vamos. Y otro dice, bueno, pues vamos. Cogen el automóvil y se va la familia a Abilene a comer una hamburguesa. Y cuando regresan a casa, dice uno, yo no sé por qué hemos ido a Abilene, podíamos habernos comido la hamburguesa aquí. Y otro dice, pues yo tampoco lo sé, pero como alguien lo dijo, pues yo dije que sí. Y al final nadie quería haber ido a Abilene y al final fueron todos. Dejo porque merece la pena abordarlo en un próximo webinar, los aspectos de la memoria, las catedrales y los cafés, lo dulce y lo amargo, porque la técnica de escenarios ya se la he presentado. Y además les he ofrecido el PDF de mi libro, que es el único libro sobre escenarios que hay en español. Y con eso, con esta transparencia, damos por terminada el webinar de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias.